Top 10 Flota de superficie de la Marina Rusa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 10 mejores buques de la flota de superficie de la Marina Rusa y conocer su poder naval. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Fragatas clase Gepard. Las fragatas clase Gepard, designación rusa, proyecto 11.661. Actualmente la Armada rusa opera 2 buques que entraron en servicio en los 90. Las fragatas han sido modernizadas para operar con los misiles de crucero de largo alcance, Kalib. Los buques tienen una longitud de 102,14 metros, ancho de 13,9 metros, desplazan a plena carga 1930 toneladas y alcanzan una velocidad máxima de 28 nudos, con una autonomía a 10 nudos de 5.000 millas náuticas o 15 días en el mar. Adicional a los misiles Kalib, están armadas con un cañón naval AK-176M de 76 mm, dos sistemas antimisil AK-630M de 30 mm, dos ametralladoras pesadas de 14,5 mm para defensa cercana, y incorpora el sistema antiaéreo y antimisil 3M89 Prosword, que es un sistema que combina misiles Sosna RA y cañones rotativos de 30 mm. También lleva el sistema antiaéreo y antimisil OSA MA2 de 15 km de alcance y dos lanzadores de misiles Manpads IGLA-M. Cuenta también con el sistema antisubmarino y antitorpedos RBU-6000, que emplea 12 cohetes de 213 mm. Y también cuenta con 2 tubos lanzatorpedos de 533 mm para disparar torpedos y minas navales. 9. Clase Stirek Ochai. Las corbetas Proyecto 20.380 son un proyecto ruso de nuevas corbetas multipropósito, de las cuales actualmente ya hay 9 naves en servicio y una más en proceso de fabricación. La OTAN, por el poder de fuego de estas naves, las clasifica como fragatas clase Terek Uchai. Las naves Proyecto 20.380 tienen un desplazamiento de 1.800 toneladas estándar y 2.800 toneladas a plena carga. Su eslora largo es de 105 metros, manga ancho de 13 metros y calado de 3,7 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 27 nudos y su alcance es de 15 días en el mar sin llegar a puerto, navegando a una velocidad de 14 nudos. El armamento lo comprenden un cañón naval A190 de 100 mm, un sistema antimisiles y antiaéreo Kastanzeus, que emplea una combinación de cañones de 30 mm y misiles, dos cañones giratorios antimisiles 6 tubos AK-630M Zeus de 30 mm, dos ametralladoras pesadas calibre 14,5 mm, dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque KH-35 Uran, 12 celdas de lanzamiento vertical VLS para el sistema Redut, que emplea misiles antiaéreos con alcances que van desde los 5 km hasta los 120 km. Dos lanzacohetes cuádruples de torpedos antisubmarino Packet NK de 330 mm. 8. Destructores clase Udaloy 1. La clase Udaloy, designación rusa, proyecto 11.551 Fregat M, son una serie de destructores de misiles guiados antisubmarinos construidos por la Armada Soviética, 7 de los cuales están actualmente en servicio en la Armada rusa. Los buques desplazan 7.900 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 163 metros y manga de 19 metros, alcanzan una velocidad máxima de 35 nudos y su autonomía a 14 nudos es de 10.500 millas náuticas. Pueden operar con 2 helicópteros Kamov Ka-27, uno en hangar y otro en cubierta. Su armamento principal son 2 cañones AK-130 de 130 mm, 2 lanzacohetes antisubmarino RU-6000 de 213 mm, 8 misiles antiaéreos de lanzamiento vertical Thor de 15 km de alcance, 2 lanzadores dobles para torpedos pesados de 553 mm y 2 lanzadores cuádruples de misiles antibuque y antisubmarino RPK-3 Metel, que disparan misiles con un alcance de hasta 90 km. 7.
Cruceros misileros clase Eslava, proyecto 1164 Atlant. Los cruceros proyecto 1164 Atlant, designación OTAN, clase Eslava, son buques de guerra con propulsión convencional, actualmente operados por Rusia. Originalmente se planearon 10 buques, pero con el colapso de la Unión Soviética solo se completaron 3 unidades. De los 3 barcos, 2 continúan en servicio y uno, el crucero Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro, fue hundido el 14 de abril de 2022 durante el desarrollo de la guerra de Ucrania. Estos cruceros desplazan 11.490 toneladas a plena carga, tienen una longitud de 186,4 metros y ancho de 20,8 metros, alcanzan una velocidad máxima de 34 nudos y tienen un alcance de 10.000 millas náuticas a 16 nudos. Están armados con 16 misiles antibuque P-1000 Vulcan modernizados que tienen un alcance de 700 kilómetros, 64 misiles tierra-aire de largo alcance S-300F que pueden interceptar objetivos aéreos a más de 200 kilómetros, 40 misiles antiaéreos de corto alcance OSA-M, 24 morteros antisubmarino RBU-6000 y 10 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. La artillería del buque lo conforman un cañón naval doble AK-130 de 130 milímetros y 6 sistemas antiaéreos y antimisil AK-630 de 30 milímetros. Los buques además cuentan con hangar y cubierta de vuelo para operar con helicópteros de guerra naval Kamov Ka-25 o Kamov Ka-27. 6. Cruceros nucleares clase Kirov. Los cruceros nucleares de misiles guiados Kirov es una clase de crucero de propulsión nuclear CGN de la Armada de la Federación Rusa, designados por la Armada Soviética como Proyecto 1144 Orlan. Es el buque más grande y armado en activo del mundo, descontando a los portaaviones. De los 5 cruceros planeados en un inicio, 4 se lograron fabricar antes de la disolución de la URSS. Actualmente estos buques están en servicio con la Marina rusa. Las características generales de estos cruceros son desplazamiento de 26.396 toneladas a plena carga, largo de 252 metros, ancho de 28,5 metros, velocidad máxima 32 nudos, autonomía ilimitada gracias a sus reactores nucleares y capacidad para operar con hasta 13 helicópteros. En cuanto a armamento, estos pueden llevar 20 misiles antibuque supersónicos SSM P-700 Granit de 600 km de alcance, 96 misiles antiaéreos de largo alcance S-300 o S-400 capaces de interceptar objetivos aéreos a una distancia de más de 300 kilómetros, 40 misiles antiaéreos de corto alcance OSA-M, 2 cañones navales multipropósito AK-130 de 130 milímetros, 6 cañones rotativos antiaéreos y antimisil AK-630M de 30 milímetros, lanzacohetes antisubmarino RBU-6000 de 213 milímetros, lanzatorpedos montados en motores de cohete SSN-14 Silex. Actualmente estos buques están integrando el nuevo misil hipersónico Zircon, capaz de alcanzar una velocidad de Mach 8 que equivale a aproximadamente 9.800 km por hora, con un posible alcance de más de 400 kilómetros. El misil será capaz de cubrir esta distancia en apenas 2,5 minutos. 5. Clase Buyan M, proyecto 21.631. La corbeta clase Buyan designada proyecto 21.630. En 2013 la Armada rusa introdujo el Buyan M, una variación de la Buyan original, que a diferencia del Buyan que desplazaba 500 toneladas, la nueva Buyan M desplaza 949 toneladas. También tiene capacidad de albergar el sistema de lanzamiento vertical de misiles Kalib NK, que puede disparar una amplia gama de proyectiles. Entre ellos figuran el misil hipersónico antibuque Onyx 3M55 de 600 km de alcance, el misil de crucero subsónico antisubmarino 91RT o el misil de gran alcance 3M54, que tiene un alcance máximo de 2.500 km, empleados contra objetivos en tierra.
Debido a esta gran versatilidad, una nave portadora del sistema Kalibr-NK llega a ser una unidad de combate muy flexible en términos de empleo táctico. Estos buques han sido desplegados por Rusia en la guerra civil siria y en la actual guerra de Ucrania, destruyendo objetivos en tierra, pero además estos buques van armados con un cañón de 100 mm A190, dos cañones Zeus AK-630 M2 de 30 mm, un lanzador múltiple de 40 tubos A215 Grad M, un lanzador cuádruple de misiles tierra-aire IGLA-1M, dos ametralladoras tipo Gatling KPV de 14,5 mm y tres ametralladoras PKM de 7,62 mm. 4. Clase Karakurt, proyecto 22800. Velocidad de destructor, dimensiones de corbeta, potencia de fuego de crucero y sigilo de submarino son solo algunas de las características de la nueva corbeta rusa, proyecto 22800 Karakurt. Las corbetas Karakurt tienen un desplazamiento de 800 toneladas y una autonomía de navegación de 15 días, con una velocidad máxima de 30 nudos. La principal ventaja de los nuevos buques es su sistema de ataque. Cada Karakurt lleva 8 instalaciones de lanzamiento vertical ZS-14 de los misiles antibuque P-800 Onyx de 600 km de alcance y los universales Kalibr-NK para atacar objetivos terrestres. De esta manera, ningún barco enemigo puede sentirse seguro en un radio de 500 km de la corbeta. El alcance para un objetivo terrestre es de 2500 km. Pero además este pequeño buque lleva otro tipo de armas, como por ejemplo un cañón naval de 76 mm. Los Karakurt están equipados con el sistema de defensa antiaérea y antimisil Pantsir M, versión naval del Pantsir S-1, capaz de neutralizar 4 objetivos simultáneamente. Este sistema combina dos cañones giratorios dobles de 30 mm y el misil tierra-aire 57 E6E de 20 km de alcance. 3. Corbetas clase Grimichi, proyecto 20385. El 29 de diciembre del 2020, la Armada rusa incorporó su primera supercorbeta de última generación del denominado proyecto 20385 clase Grimichi. Aunque clasificados como corbetas por la Armada rusa, ya que solo desplazan 2.500 toneladas, estos barcos están espectacularmente armados para combatir en entornos de guerra antiaérea, guerra antisubmarina y guerra antibuque, por lo que la OTAN las clasifica como fragatas. En total, la Marina rusa planea fabricar 6 de estos buques, de los cuales una ya está en servicio y 2 más en construcción. Las corbetas Proyecto 20385 tienen una eslora de 106 metros, manga de 13 metros, velocidad máxima de 27 nudos y autonomía de 4.000 millas náuticas a 14 nudos. Están armadas con un cañón naval A190 de 100 mm, 2 sistemas antimisil AK-630 M2 de 30 mm, 2 ametralladoras pesadas MTPU de 14,5 mm, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 8 celdas para misiles antibuque y de crucero Kalibr, Onyx, Meptebeka o Zircon, y otro VLS con 16 celdas para los misiles superficie-aire Redut de 120 km de alcance, y 2 lanzadores cuádruples de torpedos Packet NK de 324 mm, que es un sistema antitorpedos y antisubmarino. Además, cuentan con hangar y helipuerto para operar con un helicóptero de guerra naval Kamov Ka-27M. 2. Fragatas clase Almirante Grigorovich. Las fragatas clase Almirante Grigorovich del proyecto 11356M son una serie de fragatas multipropósito para la patrulla de la zona del Mar Lejano. Actualmente hay 3 fragatas de este tipo en servicio con la Marina rusa. Las fragatas de la clase Almirante Grigorovich han sido diseñadas para llevar a cabo misiones de guerra antisuperficie, guerra antisubmarina y guerra antiaérea. Todos los ejemplares incorporan un diseño de casco sigiloso, tienen una eslora de 124,8 metros y tienen un desplazamiento de 4.000 toneladas. Pueden alcanzar una velocidad de 30 nudos y posee una autonomía en el mar de 30 días.
Está equipado con 24 misiles tierra-aire de medio alcance, Buk, de 42 km de alcance. Para atacar objetivos de superficie y objetivos terrestres, está armado con 8 misiles de crucero Kalib que tienen un alcance de hasta 2000 km. La artillería del buque lo conforman un cañón de artillería naval A190 de 100 mm y tienen una cubierta de vuelo para operar con un helicóptero Kamov Ka-27. El buque cuenta además con otros sistemas de defensa antiaérea y antimisil, así como sistemas para la guerra antisubmarina, pero muchos de estos sistemas de armas aún son desconocidos. 1. Fragatas Almirante Gorskov, proyecto 22350. La clase Almirante Gorskov con designación rusa, proyecto 22350, es la clase más nueva de fragatas construidas para la Armada rusa. El buque líder de la clase, el Almirante Gorskov, se puso en servicio el 28 de julio del 2018 y en total se planean fabricar 10 fragatas. Los buques están armados con 16 misiles de crucero Kalib Onyx o Zircon, que tienen un alcance de 660 km contra buques, 1600 km contra objetivos en tierra con carga convencional y hasta 2600 km si portan una ojiva nuclear. 32 misiles antiaéreos del sistema Redut, que emplea 3 tipos de misiles, el 9M96E2, 9M96E y 9M100, que tienen un alcance mínimo de 1 km y un alcance máximo de 120 km. Para la guerra antisubmarino están equipados con 8 torpedos Packet NK de 330 mm. Los buques desplazan 5.400 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 135 metros, manga de 16 metros, alcanzan una velocidad máxima de 29,5 nudos y su autonomía es de 4.850 millas náuticas a 14 nudos o 30 días en el mar.